Entonces, para agregar las preguntas, vamos a venir aquí al botón de editar cuestionario. Bien, entonces aquí ahora nos aparece, ¿sí? El área donde vamos a configurar cada una de nuestras preguntas. Tenemos aquí entonces establecido cuál va a ser la calificación máxima, ¿sí? Va a ser 10, nosotros esto lo podríamos cambiar de acuerdo a cómo pensamos evaluar, ¿sí? Recuerden que cuando configuramos el cuestionario dijimos que para aprobar íbamos a exigir un 6, ¿sí? La calificación máxima va a ser un 10. Bien, a partir de ahí nosotros vamos a agregar las preguntas. ¿Cómo lo hacemos? Desde esta opción de agregar. Vamos a ir a agregar y vamos a elegir una nueva pregunta. Cuando elegimos una nueva pregunta, el sistema entonces nos va a sugerir qué tipo de pregunta es la que nosotros queremos agregar en este cuestionario. Hay distinto tipo, yo les voy a mostrar las 5 por ahí más utilizadas, pero cada uno es libre de investigar, en todo caso, alguna de las otras opciones, porque tal vez para alguna materia consideren que alguna de esas opciones se adapta mejor o les interesa a ustedes incluirla en el formulario. La primera va a ser la de opción múltiple, ¿sí? Vamos a agregar, y entonces acá, bueno, categoría tampoco tenemos que cambiar nada, nombre de la pregunta. Por ejemplo, yo podría poner países. Y en el enunciado de la pregunta, entonces, voy a configurar algunas preguntas que me interese, digamos, incluir. En este caso voy a poner ¿cuál es el país con mayor superficie en América Latina? Por ejemplo. Bien. Puntuación por defecto, ¿sí? Yo dije que voy a tener 5 preguntas y, por lo tanto, cada una de ellas va a valer 2 puntos, ¿sí? Eso va a hacer que alcancemos la puntuación máxima que indicamos, que es 10, ¿sí? Si yo tuviese 10 preguntas y mi calificación máxima es 10, entonces cada una de las preguntas valdría 1, ¿sí? O también podría ser que alguna pregunta valga 2 y otras valgan 0,5. O sea, lo concreto es la suma de todas las preguntas deberá coincidir con la puntuación máxima que yo haya configurado en el formulario. Entonces, puntuación por defecto 2, retroalimentación, lo pueden mirar si quieren en la ayuda en qué consiste, nosotros por ahora no lo vamos a utilizar. Y aquí vamos a elegir, recuerden que elegimos que esta era una pregunta de opción múltiple, entonces nosotros acá vamos a definir si la cantidad de respuestas de esa opción múltiple va a ser única o si pueden ser varias. En este caso vamos a elegir que solo una de las respuestas va a ser la correcta, ¿sí? Barajar respuestas lo que hace es que se muestren en orden aleatorio cada vez que se ofrecen las opciones. Numerar las elecciones hace que tengan una numeración ya sea por letras, por números, o podría directamente ponerles que no lo tengan, o sea, que sean sin numeración. Y a partir de ahí voy a ir definiendo cada una de las opciones. Por ejemplo, las posibles respuestas a cuál es el país con mayor superficie de América Latina. Bueno, ponemos el primer país. Chile, como no es una respuesta correcta, entonces la calificación de Chile va a ser ninguno, ¿sí? O 0. La elección 2, Brasil. Bien, en este caso, esta sería la respuesta correcta. Entonces, yo voy a indicar que en este caso, la calificación de esta respuesta es el 100% de los puntos asignados a esta pregunta, ¿sí? Si yo hubiese hecho una pregunta en la cual 2 de las opciones fuesen las válidas, yo entonces tendría que asignarle el 50% del puntaje de cada una de esas respuestas a la pregunta. ¿Se entiende? Creo que sí. Brasil. Vamos a poner Argentina. Tampoco tendría calificación porque sería incorrecto. Uruguay. Uruguay. Perú.
Yo podría agregar más cantidad de preguntas con este botón, agregando 3 opciones más, o bueno, quedarme con esas. Retroalimentación no vamos a tocar, múltiples marcas no vamos a tocar más nada, con eso solo que configuramos ya estaría, entonces vamos a guardar los cambios. A partir de ese momento, fíjense que ya nos aparece entonces que en la página número 1 de nuestro cuestionario vamos a tener una pregunta bajo el título Países que dice ¿cuál es el país con mayor superficie de América Latina? Es una pregunta de tipo de opciones, por eso el dibujito, y que va a valer 2 puntos para el cuestionario. Fíjense que acá arriba me está indicando que el puntaje máximo es 10 y hasta ahora, con esta única pregunta que yo configuré, tengo 2 puntos máximos que pueden ser obtenidos. ¿Sí? Vamos a agregar una nueva pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Con el botón agregar. ¿Sí? Entonces, el botón agregar, voy a ir a nueva pregunta. Entonces, de los distintos tipos de preguntas que quiero hacer, en este caso voy a elegir una de verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, vamos a darle a agregar. Bien. Título, bueno, en este caso podría ser nuevamente países, porque voy a seguir hablando de países. Y el enunciado de la pregunta por verdadero o falso, en este caso, podría ser la moneda utilizada en Brasil se denomina peso brasilero. ¿Sí? La moneda utilizada en Brasil se denomina peso brasilero. Por verdadero o falso. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta pregunta? Yo también le voy a dar 2 puntos en mi cuestionario como peso a esta pregunta. Retroalimentación no voy a dar ninguna, ¿sí? Y respuesta correcta, bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? El enunciado ese es verdadero o es falso. Bueno, en este caso vamos a marcar que la respuesta correcta es falso, ¿sí? Yo podría poner acá cuál es la respuesta correcta en caso de que se responda verdadero o cuál es la respuesta correcta en caso de que se responda falso, o podría dejarlo en blanco y no hacer ninguna referencia a eso. Tampoco vamos a tocar nada de esto, simplemente vamos a guardar los cambios y ya tendremos entonces nuestra pregunta de verdadero o falso, que automáticamente va a parar a la página 2. Cada una de las preguntas va a estar en una página distinta, ¿sí? Yo puedo mantener eso o podría ser que más de una pregunta estén en una misma página. Desde eso, digamos, lo puede probar o lo puede configurar cada uno como más lo desee. A mí me gusta que cada pregunta esté en una página distinta como para que no se mezclen o no se confundan, digamos, los alumnos y entonces que tengan bien claro que cada página es una pregunta que tienen que responder. Vamos a agregar una tercera pregunta. En este caso, una pregunta de respuesta corta, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta de respuesta corta lo que busca es, vamos a hablar ahora de capitales, por ejemplo. Entonces, yo podría decir, ¿cuál es la capital de Uruguay? ¿Sí? Ese sería el enunciado de mi pregunta. ¿Cuántos puntos vale esta pregunta para mi cuestionario? 2 puntos. Yo dije que todas van a ser 5 preguntas y cada una va a valer 2 para llegar a 10. Bien, entonces ahora, como esta es una pregunta en la cual el alumno va a responder escribiendo una respuesta, una de las opciones que yo tengo que configurar es si voy a considerar de la misma manera las mayúsculas o las minúsculas, o si yo le voy a dar importancia y las mayúsculas y las minúsculas tienen que coincidir con lo que yo establezca como respuesta correcta. Aconsejo que en este tipo de preguntas dejemos que tanto mayúsculas como minúsculas se consideren de la misma manera para no generar, digamos, un posible error atado a cómo se utilizaron las mayúsculas al responder. Bien, entonces, a partir de acá yo voy a configurar todas las respuestas correctas que yo consideraría para esta pregunta que hice. En el caso nuestro no tenemos muchas opciones, o sea, hay una única posibilidad
de respuesta correcta a cuál es la capital de Uruguay, ¿sí? Entonces yo la voy a escribir, ¿sí? Como no le voy a dar bolilla, según configuré acá, las mayúsculas o las minúsculas, va a ser lo mismo si escribo Montevideo con la M mayúscula, si escribo todo Montevideo con mayúscula o si escribo todo Montevideo con minúscula. Si mi pregunta tuviese, por ejemplo, como respuesta, una respuesta que podría tener más de una posible respuesta correcta, por ejemplo, se me ocurre si yo hubiese preguntado si la capital de, cuál es la capital de Argentina, entonces en ese caso por ahí algunos me escribirían Buenos Aires y tal vez alguno podría responder BSAS. No sería, bueno, pero tal vez alguno lo escribiría de esa manera. Bueno, entonces en ese caso yo podría contemplar esas distintas situaciones escribiéndolas como segundas o terceras posibles respuestas que yo consideraría en cada caso. ¿Sí? En esta situación yo considero una única y entonces por eso le voy a asignar el 100% de la calificación. ¿Sí? Bien. Si estableciese más de una, yo podría establecer que cada una de ellas valga el 100%, o, por ejemplo, si hay alguna que considero una respuesta medianamente correcta, podría asignarle tal vez menor porcentaje. Es decir, si me responden BSAS, bueno, en ese caso la considero al 90 o al 80%. ¿Sí? Bien, podría ser que yo en ese caso la respuesta correcta, 100% fuese Ciudad de Buenos Aires. Bien, o sea que en esos casos tengo para jugar. También podemos agregar más respuestas. Esto, como venimos haciendo en todas, no vamos a cambiar nada y simplemente vamos a guardar esta pregunta. Bien. Vamos a agregar entonces nuestra cuarta pregunta. En este caso vamos a buscar una respuesta de tipo numérica. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a establecer, bueno, también países con cuántos, mejor, vamos a hacer otra. ¿Cuál es la población de Argentina según el último censo? ¿Cuál es la población de Argentina según el último censo? Bien. También le voy a dar acá un peso de 2 puntos a esta pregunta, ¿sí? Lo de retroalimentación lo voy a dejar en blanco. Y acá, al ser una respuesta numérica, fíjense que yo podría contemplar un margen de error que voy a permitir en la respuesta, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este caso, bueno, no sé, vamos a suponer que dijésemos la población según el último censo, el número correcto fuese 44.258.365 habitantes. Bueno, tal vez yo considero que recuerden este número con 100% de precisión es demasiado, y entonces yo puedo decir, bueno, yo voy a permitir que la respuesta sea considerada correcta si el número con el cual responden tiene 500.000 habitantes de diferencia con este que yo marqué como la respuesta 100% correcta. ¿Sí? Entonces, bueno, si me responden 44 millones, va a estar correcto. Si me responden 44.300.000, va a estar correcto. Si ya me responden 43 millones, va a ser incorrecto. ¿Ok? Vamos a decir que esta es la respuesta 100% correcta, y lo mismo que planteábamos en el caso anterior, podríamos definir más de una respuesta correcta si la pregunta así lo ameritara. En este caso va a ser una sola, así que las otras las dejamos en blanco. Cuando las dejamos en blanco no participan, ¿sí? Bien, le vamos a dar guardar y ya tenemos nuestra cuarta pregunta, ¿sí? Cada una, fíjense que vale 2 puntos y por lo tanto, fíjense acá, de la calificación máxima que yo había establecido, que eran 10, ya tengo 8 puntos con las 4 preguntas a 2 puntos por pregunta.